Otro diputado no ha pasado desapercibido también este año, en su primer año en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Bienvenido, diputado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, haciendo un balance de este año legislativo. Sí, la verdad que fue un año, en general fue bueno para la Cámara de Diputados. De hecho, se sancionaron más de 140 leyes. En realidad, algunas son media sanción y otras son leyes, pero es un número importante, una producción importante. Y después en lo personal, también creo que, a diferencia de lo que pasó en el país, el segundo semestre fue mejor que el primero, porque la verdad me costó al principio adaptarme. Uno en un cargo ejecutivo, bueno, toma decisiones todos los días, tiene otro vértigo, otra adrenalina, y en la tarea legislativa, bueno, de por sí la función parlamentaria obviamente que es distinta. No reniego, porque de hecho es una de los poderes del Estado, quizás el más importante, porque es donde se tienen que construir los grandes consensos para que se sancionen las leyes. Pero la verdad que, bueno, me costó al principio, hasta que, bueno, uno le encuentra la vuelta. He tratado de recorrer la provincia lo que más se puede, y después tener una agenda propia, más la agenda legislativa, que se puede decir que es la agenda obligada, porque generalmente la agenda legislativa está relacionada con los mensajes del Poder Ejecutivo que manda el gobernador, y muy pocos diputados tienen la capacidad de hacer agenda legislativa que a partir de un proyecto se pueda generar una discusión. Donde la hemos intentado, quizás no hemos tenido la suerte que queríamos, salvo en un proyecto que para nosotros es muy importante. Logramos la media sanción al proyecto de ley para empezar a discutir un nuevo régimen de coparticipación, que fue el esfuerzo de este año. En lo individual fue puesto en tratar de acordar esa media sanción, que bueno, ya es una realidad, ahora lo tienen los senadores. Pudiste, perteneciendo al Frente Progresista Cívico y Social, tuviste tus diferencias con el socialismo, tuviste tus diferencias con el radicalismo también en determinado momento. Fuiste orgánico cuando el gobernador lo pidió, aunque expresaste tus diferencias, y en otras situaciones dijiste no, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo voy a defender. Hablamos el otro día la diferencia que hay entre las convicciones personales y la responsabilidad de tener un cargo. En este caso no es lo mismo un ejecutivo que un legislativo. Sin embargo, vos marcaste esas diferencias durante este año. Mira, hace mucho tiempo, en la democracia moderna, ¿no? La democracia recuperada del 83, alguien que en algún momento apareció como una esperanza para el radicalismo, que Federico Storani, hablaba de la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Eso hablábamos con Casella el otro día. Antes lo hablaba Max Weber, ¿no? También, bueno, no sé, pero te quiero decir, lo trajo en lo que es la democracia moderna recuperado. ¿Por qué lo trae? Por el tratamiento del punto final y la obediencia debida. Sí. Ahí fue donde él en realidad estaba en contra, pero bueno, la responsabilidad hizo que vote a favor, por eso era más largo, pero esa es la explicación. Tuvo Casella hace poco acá con Jorge Genio y lo recordaba. Lo recordaba, bien. A mí por lo menos me marcó mucho, digo, en un ejemplo concreto en lo que es el ejercicio de la función pública y en el ejercicio de poder, entre comillas, cuando uno es oficialista. Yo la verdad no me arrepiento, a algunos les molesta, yo digo, me podré equivocar, me equivoco como todo el mundo, pero si me equivoco me quiero equivocar a partir de las profundas convicciones que uno pueda tener. Y con la tranquilidad y conciencia de que uno intenta hacer lo que piensa. Yo generalmente, aunque quienes me conocen lo saben, otros no tanto, otros pueden creer que es un cassette. Primero que soy un tipo muy crítico, permanentemente soy de criticar todo. Y tengo autocrítica para conmigo mismo. Yo creo que la crítica en la política y en la función pública, el poder de crítica y manifestar la diferencia es lo que hace crecer a una comunidad. En la legislatura, para mí hay legisladores que le hacen muy bien a la Cámara, muy bien, que son voces nuevas. ¿Quiénes? Carlos Del Frade, por ejemplo, que yo no solamente lo respeto hace muchísimo tiempo,
como periodista, como escritor, sino que hoy le pone una impronta por lo menos distinta, y es una voz distinta a lo que tradicionalmente había en la legislatura, y estoy convencido que en realidad las bancas o los bloques minoritarios son generalmente quienes más aportan en la dirección de la crítica, la autocrítica, de interpelarse permanentemente. Y bueno, yo la verdad busco eso. Después obviamente que puedo evaluar con el paso del tiempo si me equivoqué o no, pero en línea general acompañé las acciones que el gobernador y las herramientas que el gobernador pidió. En eso algunos están molestos con algunas posiciones, pero en, digamos, grandes cosas, lo único fue lo de la nominación de Lamberto, y expliqué por qué, que no era un tema personal con él. Después no acompañamos lo que era la suspensión de Ganón y García, y no nos arrepentimos de eso, seguimos creyendo y defendiendo lo que hicimos. Pero después, bueno, hasta hemos acompañado la adhesión al blanqueo, por más que no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Te costó más en el ámbito legislativo o en el ejecutivo? Porque siendo intendente de Santo Tomé, siempre fuiste un intendente que salió de la media, porque todos, digo, del promedio, no de la media, porque normalmente dicen, bueno, de los gobernadores lo dicen con los presidentes, bueno, tienen que gestionar, entonces tienen buenas relaciones, no tratan de no criticar, y demás, pues después necesitan los recursos. De los intendentes se dice lo mismo que con los gobernadores. ¿Te tocó ser intendente con Vina el gobernador? ¿Te tocó ser intendente con Bonfatti gobernador? ¿Con intendentes de Santa Fe de tu mismo partido político, como fueron Barleta y como es Corral? ¿Y siempre tuviste una relación de, cuando lo creías necesario, crítica, inclusive algunas hasta con tapones de punta? Me acuerdo de discusiones sobre el basurero, por ejemplo, y otras más, cuando le decías el gobierno municipal nos manda la plata, bueno, ahora de hecho una ley de coparticipación. ¿Te costó más ser así, digo, distinto, diferente, plantear diferencias cuando eras intendente o ahora en este rol de legislador? Me voy a decir algo políticamente incorrecto. Sí, seguramente si alguno lo saca de contexto lo puede mal usar. Como intendente hace lo que vos querés, que se entienda bien. Lo que vos querés, que la decisión es tuya y con tu equipo obviamente, pero la última palabra la tenés vos. Lo mismo que cuando sos gobernador, con todo lo bueno y malo que eso significa, la última palabra la tenés vos. En la legislatura no es tu palabra. En realidad es la capacidad, bueno, para construir consenso, pero también uno es consciente que en la legislatura no todos los diputados somos iguales. Hay diputados, sobre todo lo que es la labor parlamentaria, donde van los presidentes de bloque, que ahí es donde se decide la agenda legislativa. Obviamente tiene más incidencia el bloque mayoritario, en este caso el Frente Progresista, en otro momento fue el peronismo, pero todos tienen incidencia y son quienes definen la agenda parlamentaria. Yo no soy presidente de bloque, estoy en un bloque donde también confieso que hago suficientes esfuerzos, porque es un bloque donde no estoy del todo cómodo, ni ellos están cómodos conmigo tampoco. Es un bloque donde sus componentes somos 3 expresiones internas del radicalismo distinto, y donde la mayoría de ese bloque está en lo que hoy se identifica como Cambiemos, están dentro de la mesa de Cambiemos. Perdón, ¿qué te cuesta más? ¿Que ellos no estén cómodos con vos o vos no estar del todo cómodo dentro del bloque? No, yo hago la mía, creo que me jode que no estén cómodos conmigo. A mí las incomodidades que tengo las supero laburando, y digo, a ver, teniendo también, mientras aceptemos todo como son las cosas, no tendría que haber problema. En realidad conmigo pasó que no se bancaron que yo no haya acompañado la suspensión de Ganón y García, y lo hago público porque como a mí no me gusta, yo lo mismo que discuto en un cuartito lo discuto acá, y al que no le gusta, bueno, lo siento. Conmigo el problema fue que no se bancaron, no aceptan de que yo haya votado, yo di la discusión, planteé cuál es el problema, y algunos no se lo han bancado, ¿no? Pero bueno, problema de ellos, si se enojan ya se les pasará, y si no se les pasa nunca, bueno, lo siento mucho, digamos. ¿Por qué decidís estar en el Frente Progresista
¿Qué considerás que por qué vale la pena seguir en ese lugar? Si en el 2007, por ejemplo, se creía que la Corte se iba a modificar, la Corte Suprema de Santa Fe, que Rafael Gutiérrez tenía las valijas preparadas para irse a su casa. Ciertamente hay políticas que no se repitieron, digamos, no se inundó la ciudad, se hicieron obras, se protegió a los barrios del oeste, no se ejecutó a ningún militante social en ninguna protesta, también hay que resaltarlo. Pero por lo demás es muy parecido a la media que viene gobernando la provincia de Santa Fe, la gestión del Frente Progresista. Digamos, ¿qué mojón deja el Frente Progresista en estos 9 años? Yo creo que fue los dos gobiernos culminados, el de Wiener y de Bonfatti, fueron mejores que cualquiera de los gobiernos que tuvimos anteriormente. ¿Por qué? ¿Dónde está lo mejor? Fundamentalmente, bueno, por lo que planteaste vos, entre lo más importante. Creo que hoy Lichi viene con una impronta distinta en cuanto a empezar a prestar atención en la agenda a las cuestiones pendientes, ya sea en todo lo que tenga que ver con obras de infraestructura, porque son gobiernos honestos. La verdad que no hay denuncia en ninguno de los gobiernos de hecho de corrupción, y porque también creo que es un espacio que con sus vaivenes y con algunas diferencias que hay, es un espacio progresista y no hay otro espacio fuera del Frente Progresista, por lo menos yo no lo veo, que tenga por lo menos los mismos parámetros para gestionar el Estado. Lo que sí es un espacio que es tan heterogéneo que muchas veces hay tensiones y hay diferencias. También digo, en esto, yo lo dije sentado aquí mismo, que el Frente Progresista tenía deudas, las tiene, algunas creo que se van a empezar a saldar y otras no. Con la justicia obviamente estamos haciendo un trabajo importante con lo que es el sistema penal, pero bueno, están las alertas. Que los otros días haya fracasado la modificación al Código Procesal Penal, a ver, el propio, más allá de lo que digan algunos comunicadores con algún interés, o algunos legisladores que lo escuché y la verdad que a mí me dio mucha tristeza, decir, bueno, en el medio está la gente que nos pide, la verdad que lugar común. Sí, a mí eso, digamos, la reforma en muchos aspectos era una contrarreforma. Sí. Se modificaba el espíritu de lo que se quería garantizar desde el 2007 hasta esta fecha, y eso sí me da pena que nos subamos, digamos, a la corriente. Creo que el peor ejemplo en ese sentido es Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires del 2000 hasta acá, con el efecto Bloomer, no hizo muchísimas modificaciones a su Código Penal y la verdad que no han resuelto los problemas de inseguridad, los problemas de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, hoy escuchaba un periodista decir, con la reforma que pedía el gobernador aprobada por la legislatura, no hubiese pasado. Es una hija puté. Es una hija puté. Es una hija puté. Años de trayectoria, es una hija que lo dijo. Es una hija puté. Y no es así. Yo te como mínimo, no es así. Y como mínimo está desinformado. Si realmente lo sabe. ¿Sabes qué? No lo está. Sí. Entonces me parece una hija puté. Y me porque aparte, a ver, quien estábamos ¿yo en qué estaba en desacuerdo? En la extensión de las prisión, de las horas de detención a los imputados. ¿Por qué? Porque viola el artículo 9 de la Constitución, porque viola pactos internacionales que Argentina en muchísimas oportunidades adhirió a través del Congreso Nacional. Después estábamos dispuestos a discutir otras modificaciones, pero a ver, bajaron un paquete cerrado, no tenía la posibilidad de hacer modificaciones parciales, aprobabas o no el dictamen de la Comisión de Derecho y Garantía, después pasó a constitucionales, porque se creyeron algunos legisladores que tenían la mayoría para sancionarlo. Es cierto que la media sanción era mejor que la del Senado hicieron un desastre. Al mensaje inicial del gobernador, que era muy interesante discutirle, por más que había algunas diferencias parciales en alguno, fueron por más, modificaron 55 artículos, donde la mayoría iban a terminar siendo artículos inconstitucionales, por esto que decía anteriormente. Entonces, la media sanción de diputado era mejor, pero no habían construido el consenso necesario. ¿Sabes cuándo el problema del ejercicio en lo legislativo? Y eso sí
es lo que yo todavía no le encuentro la lógica, cuando las mayorías imponen. Cuando vos tenés Te número... jode eso. Pero claro que sí, porque aparte yo fui concejal y en teoría, tendría que estar acostumbrado, pero hay temas que son muy delicados. Nos pasó con la media sanción de la paridad. Ahí tienen el resultado. Cuando yo mismo dije acá, nos equivocamos porque tendríamos que haber votado en general y después en particular marcado las diferencias, pero lo que nosotros advertimos es lo que está pasando hoy, y ahí tienen que hacer un mea culpa. Primero quienes decidieron tratarlo porque no había consenso, ¿saben la cantidad de legisladores que votaron a favor? Y hoy, en el momento no sabían qué votaban, porque el dictamen lo conocían algunos. Bueno, con el Código Penal Procesal pasó lo mismo. Entonces, digo, si en eso no somos conscientes de que hay, más en un año que fue bueno la producción legislativa, no fue mala, fue buena la cantidad y fue mucho el trabajo que se hizo para construir los consensos y demás. Pero la verdad que cuando se quieren imponer cosas que no están en condiciones, pasan estas cosas. Entonces, se dicen verdades a media, a veces con mala intención, porque en este caso, vuelvo a repetir, había artículos que podrían haber tenido mucho mayor consenso si legislativamente se lo hubiese tratado como corresponde, con la posibilidad de hacer votaciones artículo por artículo, y algunos vas a acompañar y otra no. O sea, como lo plantearon, no tenía opciones, o aprobaba todo el paquete de medidas o lo rechazaba. Y eso también... Ahora, pero no hay una discusión, digamos, ideológica en el frente, porque estás planteando una disidencia muy interesante. Ahora, es el progresismo el que está planteando una medida refractaria, una contrarreforma. No es el peronismo de los 90, con el tren fantasma atrás, que tanto denunció el progresismo. Es el progresismo el que lo está inflando al proyecto. No hay una discusión, más allá de la discusión legislativa, no hay una discusión partidaria, densa, dentro del frente, con protagonistas. No, ¿A dónde estamos yendo con eso? Si lo hubiese, no estarían pasando estas cosas. No existe eso. No, por lo menos yo no participo. A lo mejor participa, no. No, pero estarías enterado al menos. Sí. Pero no se está dando, y creo que la urgencia está imponiendo por ahí la agenda, y uno entiende que a veces la respuesta que la comunidad espera fue ayer, ni siquiera es mañana ni hoy, uno eso lo entiende, pero hay temas que son obviamente muy delicados y que hay que evaluarlo bien, y creo que a la larga llega. A ver, yo le soy sincero, si hubiese sido diputado, el descanso dominical, te diría en un 80% que yo lo hubiese votado. Como intendente del Consejo Municipal de Santo Tomé adhirió a la ley por unanimidad, entonces yo ni lo veté. Cuando vi que estaba por unanimidad, eso también, el derecho a veto vos lo tenés, pero realmente cuando vos ves que salió por unanimidad, no tiene sentido vetarlo, porque los concejales van a insistir. Y hoy hay un fallo que no está firme, pero es la primera jurisprudencia que hay, va a ser jodido sostener. Dar la vuelta, sí. Yo que decía en ese momento, en realidad los derechos de los trabajadores, ¿cómo se garantizan? Que las empresas tendrían que abrir los días domingos si tienen el personal necesario, que voluntariamente trabaja un domingo y que le paguen lo que tienen que pagarle y demás. Claro. ¿Por qué no es posible? Porque también en Argentina eso no pasa en el primer mundo. El comportamiento de los sindicatos muchas veces discutido, pero el comportamiento de los empresarios también lo podemos discutir largamente. Entonces, si tuviéramos empresarios con otra responsabilidad, si la carga fiscal a los empresarios no sería la misma que tienen ahora, seguramente eso funcionaría distinto, no haría falta el descanso dominical. Pero a veces se toman medidas por la urgencia y después, las consecuencias más tarde o más temprano llegan. Entonces, yo la verdad que el jueves yo sentí alivio que el código de procedimiento, del Código Penal no se haya modificado en las condiciones que está. Porque vuelvo a repetir, hay algunos artículos que creo que se pueden mejorar y hay que trabajar para eso. Pero bajo ningún punto de vista voy a renunciar al espíritu que tiene el código. Hay periodistas que te dicen, por una cuestión ideológica no se aprobó. Sí, macho,
por una cuestión ideológica, y yo no reniego de eso. Entonces, ese es el problema que hoy tenemos. Bueno, la violencia genera esas cosas, ¿no? Que creamos que la solución pasa... Punitiva, es punitiva nomás. Gracias. Una diputado. cortita, Sí, una cortita. dale. Ya anunció el gobernador las elecciones que van a ser unificadas, que van a ser en agosto, con lo cual en junio van a empezar a resolverse las internas, las presentaciones y demás. ¿Hay lugar o imaginás algún lugar o te imaginás con algún protagonismo en las elecciones legislativas a nivel nacional? ¿Quién? Yo no. Sí. Yo soy diputado provincial hasta el 2019, no. Lo que sí digo, y lo digo con absoluta convicción y demás, yo dije que cuando se conformó la mesa de Cambiemos en la provincia de Santa Fe, se empezó a elaborar el certificado de función del Frente Progresista Cívico y Social. Yo respeto una decisión que toma el gobernador, así está establecido por Constitución. Creo que al hacer la elección en forma conjunta se le terminó de poner fecha al certificado de función y va a ser muy difícil que el Frente Progresista, con el formato que se lo conoce hoy, continúe, no en el 2019, en el 2017. Yo creo que no va a ser posible sostener el Frente Progresista ni siquiera para las elecciones locales. Epa. Ni siquiera para las elecciones locales. No. Estoy totalmente convencido. Y vos te ves Por esto cortito te lo digo. Sí. Vamos a ponerle el nombre y apellido, no voy a involucrar a otro. Daniel Acuesta, intendente de la ciudad de San Domé. Nosotros en San Domé tomamos la decisión de seguir profundizando el Frente Progresista. Vamos a participar en la lista de concejales en interna o en conjunto con el socialismo, la democracia progresista, los actores que conforman el Frente Progresista en la ciudad de Santo Tomé. Sí. En el mismo turno electoral se elige diputados nacionales. O sea que Daniel Acuesta se supone que tendría que estar recibiendo o haciendo campaña por con Cambiemos. el candidato de Cambiemos, que puede ser José Corral, y también lo mismo con el candidato del espacio del Frente, que no se va a llamar Frente Progresista, pues no se va a poder inscribir como Frente Progresista. No se va a poder inscribir como Frente Progresista. No, porque el radicalismo, al integrar Cambiemos, no firma la integración del Frente Progresista, y el radicalismo es uno de los creadores del Frente Progresista. Entonces, si no firma el radicalismo, no existe la sigla Frente Progresista Cívico. La bomba que Van nos a tener, acaba de tirar. Sí, pero es así, lo saben todo eso, todos lo sabemos, digamos. Es una cuestión de legal, digamos. A ver, Bonfatti va a ser candidato, si lo fuere, Pero entonces, perdón, Pablo, va a ser por el Partido Socialista o por otro frente que se Pero Pablo, constituya. tiene que llamar a una convención en la provincia, entonces. Porque Sí. si no ponen el gancho... lo va a tener Lo que decir tienen que definir en la convención. convención provincial. Perdóname, ¿y Daniel Acuesta en Santo Tomé va a hacer campaña? ¿Por los dos o por ninguno o por uno? Se va a tener que decidir, lo que yo digo, que se va a tener que decidir. Entonces, concretamente, si Daniel Acuesta, o digo, nuestro espacio político en Santo Tomé, pretendemos seguir conformando una lista de concejales con los actuales actores que conformamos el Frente Progresista, eso nos va a imposibilitar, así se quiera, trabajar la lista de Cambiemos aquí el que la quiera trabajar. Para un ejemplo, sin involucrar a otro. Se va a generar, en el mejor de los casos, confusión, digo en el mejor de los casos porque sería lo mínimo, hay tanta confusión que una más, y ya el extremo sería directamente, no la confusión, directamente sería que creo que es lo que va a pasar, que todos los jefes comunales, los intendentes, los presidentes comunales se van a tener que decidir por uno o por otro. Que sería lo y lógico. eso va a generar que en la práctica va a crear consecuencias en los gobiernos locales, y no sé qué va a pasar con los funcionarios del gobierno provincial. Pero bueno, digo, todos tenemos responsabilidad de sostener el frente, ojalá yo me equivoque, pero bueno, en mi experiencia, como la que tienen muchos otros militantes, va a ser muy difícil mantenerlo, muy difícil. ¿Por qué? Porque a priori hay actores del radicalismo que ya decidieron que en el 2019 van a participar electoralmente con Cambiemos. Entonces, viste, es lógico también que el socialismo diga: si te querés ir de casa, pirá. marchate ahora, no esperé hasta el 2019. Es Sí, lógico, sí. mirá, estamos... Sí, ahora tienen una manta y se sacan fotos y las publican en las redes sociales, digamos. ¿Cómo te gusta ese Y ejemplo? no lo echaron de la casa todavía, pero bueno. ¿Cómo te gusta ese ejemplo? Pero es que ahora ya se sacan fotos y las ponen en las redes sociales. Antes le había contado a la vecina, ahora ya lo hacen público, ¿no? Pero bueno. Buen año para todos. Gracias, diputado. Muy buen año para usted.
Gracias. Último corte, a la vuelta, bueno, tenemos muchos mensajes, en un rato vamos con los mensajes, tenemos más información también, señoras y señores, y vamos a seguir charlando los temas de este día martes.